Mi saludo y bienvenida para Luis Mondragón, es consultor empresarial y profesor universitario. Profe Mondra, bienvenido a nuestro programa Negocio en Telemedellín, primera versión en este año 2012. Muchas gracias, Juan Carlos. Nuevamente felicitaciones por la continuidad en el programa y los mejores deseos para el 2012. Bueno, muy bien, vamos a hablar primero, vámonos a Europa, que es la zona del planeta donde está muy centrada la atención económica de este año, porque de lo que pase allá pues va a depender en gran manera el comportamiento de muchas economías en el mundo en algo que sabemos que está plenamente interconectado. Hablemos sobre la colocación de bonos de España e Italia, que además fue muy beneficiosa porque las expectativas fueron buenas. Es cierto, Juan Carlos, al comienzo de año tanto dicho país, Italia y España, accedieron nuevamente a los mercados de deuda y lograron recaudar los fondos requeridos, incluso hubo sobredemanda, pero más importante fue que las tasas a las cuales lograron colocar dichos bonos estuvieron muy por debajo de los que se vieron a final del año anterior, lo cual es una relativa positiva noticia desde el punto de vista de calma de mercados. Hubo una baja en la calificación de algunas de esas economías europeas, Francia, Italia, Portugal. Sí, es cierto, la más importante sin embargo fue esta de Francia, ya que junto con Alemania son las líderes en la Comunidad Económica Europea. Esta bajó de un AAA a un pequeño escalón por debajo, pero los mercados no reaccionaron de manera dramática. Por el contrario, la gran mayoría de inversionistas ya tenía muy previsto que eso prácticamente se iba a dar, ya que desde el año anterior veíamos las diferentes calificadoras amenazando de la posibilidad de que esto se diera y finalmente tomó lugar, pero ya los mercados tenían muy anticipado esa situación y afortunadamente no va a generar mayor repercusión para el caso de Francia en particular. Repasemos Grecia, que era uno de los casos críticos el año pasado. Grecia todavía está en el ojo del huracán. Recordemos, sin embargo, que es una economía periférica, representa menos del 2% del Producto Interno Bruto. Precisamente se están llevando a cabo negociaciones actualmente para continuar con este proceso, si se quiere llamar, de rescate. Positivamente, sin embargo, el Fondo Monetario Internacional viene hablando de la posibilidad de incrementar su fondo, digamos, de ayuda para dichas economías del orden de unos 500.000 millones de euros, lo cual va a ser muy significativo también para aligerar un poco la crisis. Digamos que en términos generales uno pensaría que para el segundo semestre ya podría haber más calma en esa zona europea. Así la percibo yo, Juan Carlos. En los diferentes artículos, el blog que precisamente tengo en el periódico El Colombiano menciono que el vaso lo veo medio lleno, en donde en realidad siento que un alto porcentaje de las expectativas nefastas y dramáticas sobre la Comunidad Económica Europea en gran medida ya están muy arrinconadas, o ya las tenemos muy absorbidas por el mercado en general, por ende no creo que vaya a haber mayor situación que realmente vaya a distorsionar los mercados como hasta la fecha han sido. Ahora nos salimos de Europa, nos venimos para Estados Unidos, donde los datos de empleo fueron interesantes, fueron buenos, positivos. Igualmente uno ve que ya se están recuperando los niveles de confianza. Es cierto, Juan Carlos, también de los aspectos positivos a tener en consideración es que Estados Unidos continúa siendo el motor del mundo y el tema central que es el empleo viene mostrando una mejoría notable. Recordemos que el año anterior estuvo por lados del 9%, ya finalizando dicho año el 8.6% es el índice de desempleo, lo cual es muy favorable, pero al mismo tiempo la creación de empleos también sigue siendo relativamente sostenido a lo largo de los meses. Eso da una, digamos, expectativa positiva y se ha visto también reflejado en los niveles de confianza que vienen mostrando las diferentes encuestas y al mismo tiempo los niveles de capacidad utilizada también vienen incrementándose, y lo cual también muestra que la economía estadounidense parece ser que logró esquivar el espectro de recesión del cual se habló el año anterior. Claro. Luis, cuando uno habla y hace este análisis macroeconómico de lo que está pasando en el mundo, obviamente hay un protagonista de primer orden que es China, que además recientemente reveló sus datos de crecimiento del Producto Interno Bruto y fueron muy favorables también, por encima de las expectativas, ¿no? Sí, eso es muy importante porque recordemos, China es prácticamente la segunda nación del mundo en cuanto a Producto Interno Bruto y se esperaba una desaceleración económica muy importante. Digamos que el consenso del mercado esperaba un crecimiento del 8.3, 8.4, lo cual sigue siendo espectacularmente bien, o bueno, perdón, sin embargo, el resultado fue del 8.9. Eso ayuda nuevamente a generar la confianza que se requiere para que los mercados emergentes nuevamente saquen la relación, al menos logren compensar la baja que podría mostrar en Europa y en parte Estados Unidos, ya que tanto India como China, sus tasas de crecimiento, en el caso de India, más del 6% en promedio para este año se presupuesta, y China entre el 8,5% y 9%, lo cual sigue siendo muy bueno, hay que reconocerlo. Hablemos del caso colombiano, o sea, todo esto que está pasando en el mundo, primero para que nos enfoquemos en el caso colombiano, pero a la luz de todo este análisis que hacemos de las economías internacionales, ¿qué se prevé para Colombia?
Yo siento que Colombia va a continuar un ritmo muy favorable como lo que ocurrió en el año 2011. Muy rápidamente recordemos cifras asociadas, por ejemplo, con la inversión extranjera directa. Año récord en Colombia, superando los 13.000 millones de dólares aproximadamente. El caso de la emisión de acciones, o sea, la consecución de capital, casi 13 billones de pesos adicionalmente. Sí. En el caso de la creación de empleo, vimos cómo el desempleo ya está en un solo dígito, lo cual también ha sido una importantísima situación y ya lleva 2 meses consecutivos de esa manera. En el caso de la venta de vehículos, año récord en Colombia, 325.000 vehículos prácticamente vendidos. El crecimiento del sector financiero en términos de colocación de cartera por encima del 20% en términos reales. O sea que lo que estamos notando, Juan Carlos, es que Colombia ha logrado en cierta forma esquivar también el difícil ambiente internacional y para este año, cuando uno dialoga con industriales, empresarios, inversionistas, lo que se percibe es una continuidad de lo que precisamente fue el año anterior. Y más importante incluso es que a partir de este año vamos a ver las famosas obras de infraestructura que se va a requerir para la reconstrucción de lo infortunado que fue la situación invernal del año anterior. Ya para este año vamos a ver unas importantes obras que paulatinamente redundarán en la mejoría logística para los empresarios en Colombia con miras al TLC. Luis, analicemos el tema de las emisiones este año, que el año pasado estuvo bastante movido en términos de emisiones de acciones. Sí, precisamente recientemente he publicado un artículo en el periódico La República sobre el tema de las emisiones. Es reconocer que sí, aun cuando fue un año récord, los inversionistas en general no han estado muy contentos, salvo 3 emisores, como el caso de un Ecopetrol, una Da Vivienda y en el caso, se me escapa en este momento, Grupo Éxito. La mayoría de los otros emisores, infortunadamente, los inversionistas no han podido celebrar como si lo hicieron las firmas comisionistas y los directivos de la BBC. Sí. Para este año yo creo que se va a moderar un poco el ritmo de emisión de acciones. Seguramente el mercado a la par o a la luz de lo que viene siendo el comportamiento internacional va a ser más favorable y creo que irónicamente va a ser un momento más propicio para emisión de acciones en el año 2012 de lo que fue en el 2011. Y en el caso de Sura, por ejemplo, pues es el año también para organizar muy bien toda esa presencia multilatina en diferentes países de la zona, consolidarse con una gran empresa en ese tema de pensiones, en fin. Sí, para el Grupo Suramericana fue precisamente también un hito porque fue la emisión de acciones de una empresa privada en el año anterior bajo un ambiente muy hostil a nivel internacional, pero en términos generales logró un alto porcentaje de lo que se esperaba colocar. Es cierto lo que mencionas, a la par de lo que es esa globalización, puede ser que el año 2012-2013 sea ese proceso de consolidación para que Suramericana se dé a conocer más en ese plano panregional, si se puede llamar de esa manera, y que eventualmente esta emisión de acciones brinde sus resultados al cabo de 2 a 3 años, cuando finalmente estas empresas que han sido adquiridas den sus frutos. ¿Qué pasaría con la inflación en 2012 según esa bola mágica que estamos analizando, Luis? Yo siento que va a estar muy a la par de lo que recientemente ha sido la evolución. Contrario a mi expectativa, el mes de diciembre fue más favorable de lo originalmente presupuestado. Yo pensé que iba a estar por encima del 4% el anual, sin embargo estuvo en el 3.73, sí, por debajo del rango alto de la meta del Banco de la República. Creo que lo que va a ser el crecimiento va a ser ligeramente más moderado del año anterior económicamente hablando, lo que predispone que entonces la inflación y con el espectro de las lluvias de lado, podría haber una ligera disminución en la inflación o que se mantuviera a niveles similares a los del año anterior, entre un 3,5%, máximo un 4% en el peor de los casos. ¿Y qué podemos esperar en el dólar? El dólar es una situación que debido a nuestros muy buenos fundamentales, o sea, las muy buenas noticias que se están desarrollando en el ambiente micro colombiano, ha hecho que muchos inversionistas se sientan muy confiados y tranquilos con pesos y eso ha permitido que el dólar nuevamente se debilite y actualmente se encuentra en un nivel muy sostenido cercano a lo que llamamos nosotros a nivel técnico de un promedio móvil de 200 periodos, el cual vaticina que la probabilidad tiende más a que el dólar siga cayendo a que al contrario se recupere a ese niveles de los 1900 o 2000, salvo ocurra una catástrofe en el ámbito internacional. Pero por el momento veo que el peso sigue siendo muy opcionado como inversión, en otras palabras, que el dólar pierda terreno con respecto al peso. Luis, a la luz de lo que hemos venido analizando, ¿qué consejos estratégicos hay para los empresarios colombianos? Nuevamente, el tema, por ejemplo, para los exportadores e importadores, tener muy presente el tema de las coberturas cambiarias. Eso ha sido un aspecto importante que paulatinamente ha cogido vigencia entre los pequeños y medianos empresarios, pero al mismo tiempo creo que va a ser un año relativamente mejor de lo que la gente presupuesta. Y así las cosas, siento que el mercado accionario va a ser una de las más interesantes opciones para tener en consideración. Creo que las petroleras en particular y estas canadienses que han venido jugando un papel importante en la Bolsa de Colombia tendrán su año estelar, al menos en el primer al segundo semestre, claro, primero al segundo trimestre de este año. Luis, muchísimas gracias, como siempre información muy valiosa
para que las decisiones de nuestros empresarios colombianos sean muy acertadas, ¿no? Esperemos que sea así. Recordemos que solamente soy un ser humano, igual puede equivocarme. Claro, sí. Pero la idea es esa, tratar de ir monitoreando los eventos y los indicadores económicos para la toma de decisión que sean más asertivas para el año 2012. Luis, muchas gracias como siempre por estar con nosotros en Negocio en Telemedellín. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Esperemos estar en una próxima oportunidad.